todos, bienvenidos una vez más a estos 15 minutos en la palabra, espacio que he propuesto para leer el libro de Santiago, para que consideremos el consejo de Dios y que ojalá no sigamos siendo los mismos que éramos antes de ser expuestos al mismo, sino que el consejo del Señor nos vaya cambiando a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Señor nos ha salvado. El Señor ha restaurado la comunión. La obra de Jesús restauró la comunión con el Padre. Nosotros, en algún momento, esa comunión entre los hombres y Dios se rompió, se dañó y vino Jesús a restaurarla y a darnos el privilegio de volver a tener la comunión con el Padre. Ya tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo. Ya hay la posibilidad en Cristo de restaurar esa comunión. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que el Señor Jesús hacía constantemente de la mano de la relación y la comunión que tenía con su Padre. Y era orar. El poder de la oración. Hoy quiero que hablemos de eso en estos 15 minutos en la palabra. El poder de la oración. Claro que hay poder en la oración. La base fundamental de una relación es la comunicación. El que podamos hablar, el que podamos de una u otra manera aprender en medio de esa comunicación. Y es necesario que hablemos y nos comuniquemos para que las relaciones cada vez más se fortalezcan y estén mejor fundamentadas. Con Dios pasa lo mismo. Por eso en el Evangelio encontramos muchas veces que Jesús estaba una y otra vez orando y orando y orando y orando, buscando esa intimidad con el Padre. Y el libro de Santiago en el capítulo 5, del versículo 13 al 15, 13, 14 y 15, nos invita a que tengamos de cerca este concepto, este ejercicio de la oración. Dice aquí la palabra de Dios que si alguno está afligido, otras versiones dicen triste, agobiado, ¿hay alguno en esa condición? El consejo de Santiago es ore. Ore. Pareciera que a veces quisiéramos otras respuestas, unas respuestas más, no sé, más elaboradas, pero la sencillez de la relación con el Padre, eso que restauró Jesús, nos lleva a que lo disfrutemos, a que lo hagamos ya. Cualquier momento es bueno para orar. De hecho, debería ser una actividad constante, como lo leímos en algún momento, ¿no? Estábamos en la iglesia estudiando Primera de Tesalonicenses y hay un consejo súper clave: oren sin parar, oren sin cesar, oren sin detenerse. Que la oración sea un ejercicio como respirar. En este caso que inhalé y exhalé, pensé en respirar profundo. Pero ¿sabes qué? Durante el día no estoy pensando en voy a respirar, voy a respirar, voy a respirar, voy a respirar, voy a respirar. No. Ya la respiración es algo que hacemos nosotros sin tener que estar pensando en ello. Es natural, es involuntario. Respiramos porque si no nos morimos. Ojalá que el ejercicio de la oración sea igual, sea constante, sin cesar en todo tiempo. Porque si estás afligido, el consejo es que ores. Ora más, busca más del Señor. En la oración gustamos de esa relación cercana que tenemos con el Padre. ¿A quién más iremos si solo nuestro Dios es el que tiene palabras de vida eterna? ¿Estás afligido? Póstrate de rodillas delante del Señor y dile: Señor, estoy afligido. Tengo esta angustia, tengo este dolor. Y el Padre va a abrazarte y vas a empezar a gustar, como ya lo dije, de ese Dios todopoderoso que te ama y me ama de tal manera que entregó a su Hijo para acercarnos.
¿Saben qué más dice? Que si alguno está alegre, que cante alabanzas. ¿Y qué son las alabanzas sino oraciones alegres? Aleluya, Señor. Cuán bueno es Dios. Bueno es alabarte, Señor. No hay un Dios tan grande como tú. Son oraciones cantadas. Alabemos, oremos al Señor en todo momento. Si te cansas de hablar así, como lo estoy haciendo, pues entonces canta. Y pone un poquito de música a tu oración y alaba el nombre de Dios. Y sigue ahondando en esa relación, en esa comunión con Él. Si está alguno enfermo entre ustedes, dice Santiago, que llame a los ancianos, a los pastores de la iglesia y que oren por él. Que oren por él. Que clamen como iglesia por las necesidades de aquel que está padeciendo una enfermedad. Hoy por hoy, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. El poder de Dios Todopoderoso, del Dios que creó los cielos y la tierra, las cosas que vemos y las que no, mora en nosotros. Es una acción sobrenatural del amor y de la obra de Cristo Jesús por nosotros. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Por eso estoy en desacuerdo con aquellas canciones que dicen: ven Espíritu, Espíritu ven, dame una doble porción de tu Espíritu, Señor. No, eso eran otros momentos. El salmista cantó eso, pero porque en ese momento no estaba el Espíritu Santo en la gente, sino que venía y se iba. Pero ahorita, en esta dispensación, en este momento de la iglesia, aquel que reconozca a Jesús como su Señor y Salvador es templo del Espíritu Santo de Dios y Él viene a morar en él. Ya no habita en un templo hecho por manos, sino que habita en nosotros. Y eso nos empodera para que nosotros creamos como corresponde en el poder de Dios. Y por eso cuando como pastores oramos por los enfermos, hacemos el ejercicio del consejo de Santiago alrededor de una calamidad en torno a la iglesia. Y yo vuelvo a reiterar que el sentido es el poder de la oración. El poder de aquel que confía en que esa oración en manos de aquel que puede se dará como conviene y como corresponde. No oramos reclamándole a Dios, declarando y de una manera ostentosa, procurando tener el poder de hacer las cosas que solo Él puede. Solo Él puede sanar cuando Él quiere y como Él quiere. Nuestra tarea es orar y clamar, darle lugar a Dios y aprovechar de ese mecanismo de comunicación que es la oración misma. Creer en el poder de la oración. ¿Creemos que Dios nos puede sanar? Claro que sí. Pero a veces no sana el Señor. Pablo le decía: Señor, quita de mí este aguijón en la carne. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Muchas veces nuestras oraciones no son contestadas como esperamos o como las estamos pidiendo. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo en nosotros está enderezando y ayudándonos para que esas oraciones lleguen como conviene al Padre. Pero el Padre es todopoderoso para orar como quiera en su voluntad, porque Él es Dios. Nosotros tenemos la linda oportunidad de aprovechar el estar cerca de aquel que todo lo puede. Por eso oramos con fe, oramos creyendo, oramos sabiendo que el Señor puede y a Él le damos la gloria y la honra. Sabiendo que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo puede levantar, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Y el escenario que expone aquí Santiago es un escenario absolutamente claro también en el ejemplo del paralítico, ¿no? ¿Recuerdan aquella circunstancia en que a Jesús, delante del Señor Jesús, traen un paralítico que estaba postrado en su camilla
Y lo primero que le dice el Señor Jesús al paralítico es: tus pecados te son perdonados. Primero que todo, los que trajeron al paralítico, el paralítico no podía ir por sí mismo, a él lo llevaron, ¿no? Entonces es interesante el ejercicio de fe de aquellos que están alrededor, de cuidarlo, de cargarlo, de cambiarlo, de darle la comida, de decir: hombre, llevémoslo delante de Jesús, que Jesús puede, de pronto lo sana. Y lo llevan delante del Señor, y el paralítico, después de todo su trasteo, después de estar ahí apretado, después de estar ahí maltrecho con todo lo que implica una situación tan difícil como esa, llega delante de Jesús, y seguro que ya estando ahí el paralítico diría: bueno, me traen delante de este Señor y de pronto me libera de esta angustia, o de pronto no sabemos, estoy especulando. Pero lo interesante de la historia es que el Señor lo primero que le dice es: tus pecados te son perdonados. No sé cómo habrá sido el impacto con aquellos. Sabemos que los judíos empezaron a cuestionarlo, y el Señor, que conocía los corazones de todos los que estaban allí, pues estaba atendiendo el trato que tenía con aquellos religiosos judíos que estaban ahí para juzgarle. Pero él nos ama, Él entiende todo, Él es Dios, y entonces, pero imagínate el pensamiento de los que lo llevaron para que lo sanara, y lo que dice el Señor es: le perdonamos los pecados. Pareciera un dato menor, y piensa qué dijo el paralítico, qué puede haber pensado el paralítico, como: bueno, gracias, sí. Pero iba el paralítico entendiendo lo difícil de esa condición de no tener los pecados perdonados. Mira cómo el Señor siempre va primero a lo urgente. Hay muchas cosas importantes, pero hay otras que son urgentes. Y es interesante ver que Dios, que sabe hacer todas las cosas y que responde como conviene y como mejor nos conviene, pues entonces atiende a lo urgente. Muchas veces podemos estar orando como los que estaban alrededor del paralítico, y el paralítico mismo, digámoslo así, de esta manera, pensando o procurando el que se sane, que se levante ya y camine. Pero el problema no es ese, que esté sano o que no. El problema es que si no está a paz con el Señor y no tiene una comunión, no tiene un escenario donde esté cerca con el Padre, pues es un escenario de condenación. Y lo primero que hace el Señor es decirle: tus pecados te son perdonados. Restablecer la comunión. Y después de esto, entonces ya le dijo: toma tu camilla y anda, y ve, y levántate. Y se levantó y se sanó. Seguro hubo más fiesta cuando se levantó y se sanó que a la primera premisa de Jesús al decirle que sus pecados son perdonados. Eso pasa con nuestras oraciones. Nosotros tenemos que entender que Dios es el que sabe lo que necesitamos y lo que conviene siempre. A veces no escuchamos de primerazo lo que queremos, la respuesta que queremos de parte de Dios, pero Dios sabe. Qué bueno que nosotros como hijos estemos aprovechando del poder de la oración. El poder más grande que tiene la oración es poder gustar de cerca de nuestro Padre Celestial. Qué bueno que podemos hablar con Él. Qué bueno que podemos aprender de cerca. Qué bueno que podemos, cuando estamos afligidos y enfermos, regocijarnos en Él. Qué bueno es que estamos al abrigo y al amparo del Altísimo. Qué bueno que estamos bajo su sombra. Qué bueno que estamos bajo su abrazo. Es eso lo que quiere el Señor, que experimentemos y que tengamos de cerca cuando nos dice: si alguno está afligido, ore. Si alguno está enfermo, ore. Si alguno está contento, ore. Porque la oración es lo que hace que nosotros entendamos las formas de Dios y lo podamos sentir con nosotros más cerca, más claro. Qué bueno que nosotros entendamos que el poder de la oración lo podemos ejecutar ya mismo. Es momento de orar, como cuando respiramos, que se vuelva un hábito cotidiano, que no tengamos que pensar mucho en orar, sino que lo estemos haciendo todo el tiempo. Que la oración sea todo lo que hacemos mientras no hacemos otra cosa. Que la oración sea sin cesar, sin parar, porque hay poder en la oración, porque podemos gustar de cerca la comunión con el Padre. Dios les bendiga a todos y nos vemos en los próximos
15 minutos en la palabra.